¿qué tipo de alteración cualitativa y cuantitativa ustedes pueden mencionar? ¿O qué se imaginan? ¿Qué alteraciones pueden haber? Deficiencia de anticuerpos. Anticuerpos, déficit de anticuerpos, ¿qué más? Células plasmáticas también, muy bien, ¿qué más? ¿Células sanguíneas? No. Linfocitos B, correcto. Entonces son esos tres, ya alteraciones a nivel de los anticuerpos, células plasmáticas y linfocitos B. ¿Ya? Entonces podemos encontrar esas inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias celulares. Celulares, tienen que levantar la mano. Citotóxicas. Uno, primero, linfocitos B. En celulares, linfocitos B, ¿por qué? No, perdón, linfocitos T. Linfocitos T, ¿por qué? Sí, porque sí, son celulares. Pero ¿por qué llamamos inmunidad adaptativa celular? ¿Y por qué los protagonistas son los linfocitos T? Porque son citotóxicos. Ya, linfocitos T citotóxicos, nos dieron un ejemplo. Deficiencia en la presentación de HLA1 y HLA2. Presentación para activar un linfocito T. Ya, puede ser. ¿Qué más? Déficit de linfocitos TCD4. ¿Qué más? Ya dije. Dice la deficiencia de los linfocitos TGF tipo 1. TGF tipo 1. ¿Y qué más? También esto afectaría a lo que es a la inmunidad humoral, ya que estos ayudan a activar lo que es la diferenciación de inmunoglobulinas o liberación de anticuerpos. Muy bien. Por eso acá dice, ¿no? Inmunodeficiencias celulares, pero entre paréntesis está inmunodeficiencias combinadas severas. Antes se las clasificaba como inmunodeficiencias celulares a todas las inmunodeficiencias que producían alteración de la inmunidad adaptativa celular. Pero actualmente ustedes ya no la van a encontrar así. Porque su compañero les dice, los linfocitos T helper de tipo 1, por ejemplo, linfocitos T helper de tipo 2, promueven la activación de linfocitos B para que se generen células plasmáticas y estos anticuerpos. Linfocitos T helper foliculares, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a que se active un linfocito B. Por tanto, las inmunodeficiencias que se generen en general con todos los linfocitos T no solo afectan a la inmunidad celular, también afectan a la inmunidad humoral. Por eso se denominan inmunodeficiencias combinadas, porque van a ser alteraciones de la inmunidad humoral y celular. Y severas, ¿por qué creen que son severas estas inmunodeficiencias? Se afecta toda la inmunidad adaptativa específica, tanto celular y humoral, y eso hace que se generen pues estas inmunodeficiencias que pueden llevar consigo la generación de enfermedades que pueden llegar a la sepsis, incluso a la muerte del paciente a temprana edad, alteraciones que pueden generar cáncer, enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso se las cataloga así, como enfermedades, como inmunodeficiencias combinadas severas. Inmunodeficiencias por alteración de la fagocitosis. Ustedes, que no sé quién quiere participar, ¿qué tipo de alteraciones se pueden generar? ¿Qué alteraciones? ¿Cuáles son las células fagocíticas? Entonces, ¿cuál qué alteración? ¿En qué células? ¿Macrófagos? Ya, entonces se alteran las células en cantidad, en función. Alterar el mecanismo de la fagocitosis, los procesos de la fagocitosis. Muy bien. Deficiencia por expresión de fagocitosis, ¿no? La supresión de algunos de los receptores necesarios para la presentación. ¿Entienden? Ya, pero la presentación ya va más allá, para entrar inmediatamente. Pero acá solamente fagocitosis. Para las células dendríticas sería la macrófagos y citotoxina, y esto se diría la
de las tres está bien, de las tres que has nombrado, una no es fagocítica por excelencia. ¿Cuáles son las tres células fagocíticas por excelencia? Macrófagos, ya. Dos neutrófilos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie? Los macrocitos. Todos los procesos que lleven a cabo la fagocitosis se alteran, desde las células que no pueden salir de la circulación sanguínea, ¿no? Porque la primera fase, ¿cuál es el proceso de la fagocitosis? La quimiotaxis, ¿no? Entonces tienen que salir de la circulación sanguínea. Puede haber algunos receptores que no expresen moléculas de adherencia para poder salir, ¿no? Todo el proceso de reconocimiento antigénico y los mismos pasos de la fagocitosis, ¿no? Desde la endocitosis, la adherencia, la ingestión, digestión puede fallar. Inmunodeficiencia por déficit del sistema del complemento. ¿Hay que falla? ¿Hay que falla? No, ¿cómo puede ¿Qué fallar? alteración hay? ¿Qué inmunodeficiencias puedes mencionar? Bueno, no sé si sería una inmunodeficiencia, pero capaz la presencia de la proteína LAB impide que se formen los complementos. Ya que se expresen en gran manera moléculas reguladoras o inhibidoras de los factores del sistema del complemento. Que no estimule a las distintas enzimas que tienen las diferentes líneas de complemento, tal vez, para la respuesta a... ¿Que inhiban las diferentes enzimas? Sí, que inhiban. Sí, que inhiban. ¿Alguien más? Se altera, entonces la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, en general ustedes, no sé, cuando vean enfermedades o inmunodeficiencias en otros temas, en medicina interna o en no sé, otras materias, van a ver que las inmunodeficiencias se pueden clasificar de diferentes maneras. No solamente existen este grupo de inmunodeficiencias, pero para simplificar en inmunología nos va a ayudar a dividirlo de esta manera. Ya hay cuatro tipos de inmunodeficiencia, pero hay muchos más. Entonces, ¿qué hacen todas estas inmunodeficiencias? Van a predisponer a que no sé, se adquieran infecciones, se generen enfermedades, ¿no? De diferentes tipos, virales, bacterianas, parasitarias, micóticas. Cuando el sistema inmunitario no funciona bien, pueden generarnos enfermedades, que también puede generarnos enfermedades de tipo autoinmune. Además de eso, ¿qué otra cosa? La hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? O atopias, como habíamos visto en las alergias. Y también el cáncer. ¿Ya? Entonces no se olviden esta predisposición puede entrar como pregunta de examen, aquí lo mismo, ¿no? Atopia, cáncer, enfermedades autoinmunes, y aquí le faltaría las enfermedades, ¿no? Infecciones y enfermedades. ¿Quién puede explicar este gráfico, esta imagen? Dice en la parte superior genes que se expresan preferencialmente en el sistema inmunitario. Si hay alteración de los genes, pueden dar lugar a enfermedades de tipo autoinmune. Genes que se expresan solamente en el sistema inmunitario, igual, ¿no? Se altera el sistema inmunitario. Genes que se expresan en órganos, tejidos diferentes al sistema inmunitario. Si ustedes se fijan, hay genes específicos para la activación del sistema inmunitario. Hay otros genes que pueden ser compartidos para que se activen otros, no sé, otros sistemas de nuestro organismo, y otros que sean ajenos al sistema inmunitario, pero todos, de alguna manera, si es que se alteran, pueden darnos lugar a que se altere la respuesta inmunitaria, ¿no? Como por ejemplo se generen inflamaciones, alergias, cáncer, autoinmunidad, ¿no? Y todo eso conlleva a que se generen, o que la persona cada vez tenga mayor susceptibilidad a que se generen enfermedades infecciosas. Esto es lo mismo, y hemos visto la clasificación, ya les he mencionado, las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Ya? No se olviden, aquí
Aquí participan linfocitos T y B. Deficiencias predominantes de anticuerpos o inmunodeficiencia humoral, acá, ¿no? Linfocitos B, células plasmáticas, anticuerpos. Defectos congénitos del número función de las células fagocíticas y la deficiencia del sistema del complemento. Aquí ustedes ven en cada columna las características de cada una de estas inmunodeficiencias, ¿no? En relación a cuando aparecen, por ejemplo. Por si acaso, todas estas inmunodeficiencias que estamos viendo son inmunodeficiencias primarias. Ya hay inmunodeficiencias primarias. Por tanto, ya pueden aparecer casi todas dentro del útero, ¿no? Pueden ser congénitas. La mayoría, casi todas, habíamos visto una excepción que lo vamos a ir viendo más adelante. Por tanto, las podemos evidenciar ya desde el nacimiento, ¿no? Entonces, inmunodeficiencias mediadas por anticuerpos. Ahí la edad de aparición, la edad en la que la persona o el médico se puede dar cuenta de que tiene una enfermedad autoinmune, pues es alrededor menores de un año. ¿Por qué decimos que menores a un año? ¿Qué pasa durante todo ese tiempo, ¿no? Desde que nace hasta el año de esta persona? Por el tema de la lactancia, ¿recibe los anticuerpos de la mamá? Muy bien, los anticuerpos protectores de la madre hace que no se pueda evidenciar esta inmunodeficiencia de tipo humoral. Muy bien. En las combinadas severas, pues generalmente es mucho más temprano. ¿Por qué? Estamos hablando de las inmunodeficiencias de los linfocitos T y linfocitos B. Fagocitosis, por lo general es menor a un año. Vamos viviendo una por una, generalmente se puede dar desde el nacimiento, ¿no? Desde que nace. El sistema del complemento igual, ¿no? Cuando el sistema del complemento se active con la unión de complejos inmunes o cuando esté frente a algún agente extraño, también ya se puede ver la alteración, por eso está ahí como que a cualquier edad se puede activar, porque como ustedes saben, es el complemento de la respuesta inmunitaria, ¿no? Ante un agente desconocido. Complicaciones infecciosas, ¿no? En el contexto de las inmunodeficiencias primarias, eso significa IDP. ¿Dónde creen que se complica más o podemos ver alteraciones o daños? En la mayoría de estas enfermedades, si hay inmunodeficiencias, ¿cómo se van a presentar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Enfermedades con inmunodeficiencias. Muy predominante las gripes. Las gripes, ya, sí, Por infecciones recurrentes. muy bien. Habíamos dicho, ¿no? Que todas las inmunodeficiencias pues van a hacer que las personas tengan mayor infección o se van a presentar las enfermedades que incluso pueden ser graves, ¿no? Autoinmunidad, alergias y cáncer, ¿no? Entonces, por lo general vemos con más frecuencia que se presentan infecciones y las mismas que generan enfermedades, ¿no? Entonces, cuando fallan los anticuerpos, alteraciones en el tracto respiratorio. Estamos hablando acá de las infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones a nivel de la piel, meninges o sistémicas, ¿no? Pueden ocasionar en su mayoría sepsis. Recién nacidos, ¿no? Que nacen y a los días ya están con fiebre alta, que no mejora, le hacen cultivos y ya ahí pueden ver, ¿no? qué tipo de germen es. Y más aún, ¿no? Están en una fase de sepsis, en un estado crítico de la infección. Entonces eso nos puede llevar a que ya podamos ver que este paciente tiene inmunodeficiencias, ¿no? Y la palabra clave que dijo su compañera son subsecutentes, ¿no? O enfermedades que no curan a pesar de darles los tratamientos de acuerdo al esquema para cada infección. En las infecciones combinadas severas, lo mismo, ¿no? Más al tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, sistémica, sepsis. En la alteración de la zona de los fagocitos, alteraciones del tracto respiratorio, linfadenitis, a nivel de infecciones a nivel de la piel, hígado, tracto gastrointestinal, genitourinal. Si ustedes se fijan, se puede generar infección en cualquiera de los órganos, ¿no? O sistemas, o sea, generalizado. En el sistema del complemento, mayormente se ven infecciones bacterianas y sistémicas.
Otras manifestaciones, en todas, ustedes se fijan, pueden generar enfermedades autoinmunes. ¿En cuáles están más relacionadas a que se genere el cáncer? En la anticuerpos. inmunidad adaptativa, ¿no? La combinada severas y la de la inmunidad tumoral. Microorganismos más comunes, aquí tienen un listado de los microorganismos, ¿no? Gram positivos, gram negativos, más que todo relacionados a bacterias, ¿no? En las combinadas severas, acá pueden haber mayor cantidad de agentes, incluso oportunistas, que pueden generar infecciones, no solamente bacterias, ¿no? Pero es lo que más comúnmente se ve. Microorganismos menos comunes, acá, ¿no? Siguen la lista de las bacterias, virus, parásitos, que pueden afectar a estas personas con inmunodeficiencias. Vamos a ver primero las relacionadas a la fagocitosis. Vamos a ver que pueden haber, hay muchas enfermedades relacionadas a la fagocitosis. Vamos a ver solamente las más frecuentes. Las fagocitosis por alteración en la ozonización, la fagocitosis propiamente dicha y la capacidad bactericida de algún fagocito. Entonces, este es un déficit que se conoce como el déficit de adhesión leucocitaria, que se va a dividir en dos tipos: el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1 y de tipo 2. El déficit de adhesión leucocitaria generalmente tiene el nombre de síndrome del leucocito perezoso. ¿Por qué creen que le han puesto ese nombre? Síndrome del leucocito perezoso. ¿Por qué es lento? Porque el leucocito se vuelve lento. Es lento ya, pero Y ahí no- dice adhesión leucocitaria. Entonces, ¿no se adhiere? Porque se mueve a través del Entonces, ¿hace una adhesión muy lenta? ¿O Puede haber una adhesión lenta, una alteración en la adhesión. Este leucocito no va a salir del torrente circulatorio porque hay una falla en la unión de las moléculas de adherencia. Por eso se le ha puesto el nombre de síndrome del leucocito perezoso. Entonces, está el de tipo 1. Ahí dice que es el leucocito acá, el fagocito, es déficit en la movilidad, pues no se va a movilizar de manera adecuada. Déficit en la adhesión, en la invasión y en la endocitosis de los fagocitos en el sitio de infección, ¿no? Entonces, en todos esos pasos va a haber una alteración. En general, han descubierto que puede ser que estos leucocitos tengan una falla en cuanto a la emisión de un receptor. Este es el receptor CD11, CD18, que expresa un fagocito. Generalmente estos receptores tienen afinidad por una molécula de adherencia, ¿no? Las moléculas ICAM1 que habíamos aprendido, ¿no? Que expresan las células endoteliales y que al momento de realizar la migración pueden unirse y facilitar la adherencia y la migración o la salida. No se olviden que todas las inmunodeficiencias, estamos hablando, ¿no? En su mayoría que pueden ser alteraciones genéticas, alteraciones de los genes. ¿Eso qué significa? Que si falla un gen, ¿no? o algunos genes pueden no ser solamente específicos de falla o alteración del sistema inmunitario, sino que también pueden ser déficit o alteración de otros órganos o sistemas. Por tanto, entonces, cuando hay, ¿no? alteraciones por mutación del cromosoma 21, no solamente se va a dar, ¿no es cierto?, la alteración de este receptor, sino que también otras enfermedades. La citometría de flujo mide las células con un marcador selectivo para la CD18. Eso es un estudio especial que puede medir la cantidad de receptores CD18 que expresa una célula fagocita. ¿Ya? Entonces, en general, el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1 se refiere al déficit de la expresión de estas moléculas, CD11, CD18. ¿Qué pasa con las personas que tienen este tipo de déficit? Padecen generalmente infecciones que son agudas, son recurrentes, ¿no? Que pueden ser de tipo bacteriano, de tipo fúngico, puede afectar piel, mucosas, ¿no? Sepsis, y vemos en nuestros pacientes, si les hacemos una externa lateral, leucocitosis masiva, ¿ya? Ese es el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1.
Este es el déficit de adhesión leucocitaria tipo 2. ¿Se acuerdan de estos receptores? CIALI1 y LeuX? Lo habíamos visto en inmuno 1, cuando veíamos migración leucocitaria. Los fagocitos pueden expresar estos receptores, que son los ligandos de la selectina la selectina E, la selectina P, ¿no? Que pueden actuar esto en la fase de rodamiento, ¿no? La adherencia débil que les había dicho, ¿no? En el que ocurre durante el proceso de migración leucocitaria. Entonces acá dejan de expresarse los receptores CIALI1-LeuX que se unen a las selectivas, ¿no? Y lo mismo, pueden afectar también, ¿no? Genéticamente otros órganos, presentando el paciente el retraso mental, detención del crecimiento, además de las infecciones, de las enfermedades infecciosas. Esta es otra enfermedad que se conoce como la enfermedad granulomatosa crónica o alteración bactericida. ¿Por qué creen que la llaman enfermedad granulomatosa crónica? Granulomatosa crónica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ataca los ganglios? ¿Los granulocitos? No. Porque afecta la sustancia No tiene que ver con las células. no será por un mecanismo de producción de granulomas. Exactamente, son los granulomas. ¿Qué pasa cuando un macrófago no puede destruir a un agente patógeno? Bueno, forma granulomas, ¿no? Hay unión entre células para formar los granulomas, para que si bien no destruyen al agente patógeno, sí lo pueden encerrar, ¿no? Granulomas. Entonces, para que se ejerza de manera adecuada la cascada o la acción bactericida, nos ayuda en gran manera una enzima, ¿no? La napoxidasa, cataliza la reducción de oxígeno, lo transforma en ácido superóxido, y pues es muy importante porque va a producir las especies reactivas de oxígeno que van a cumplir una acción microbicida bastante importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que hay una falla en la enzima, la napoxidasa, y no hay todo este proceso de formación de enzimas bactericidas? El macrófago no va a poder ejercer su función de manera adecuada. Entonces, ¿qué se espera en una persona que tenga esta inmunodeficiencia? Infecciones recurrentes, pueden ser bacterianas, fúngicas. No, las infecciones no son controladas por los fagocitos, los cuales pueden dar lugar a la formación de los granulomas compuestos por macrófagos activos. ¿Ya? Entonces, por eso se llama enfermedad granulomatosa crónica. Otra, el síndrome de Cheliak-Higashioka. Anomalía celular generalizada que provoca el aumento de la fusión de gránulos intracitoplasmáticos y presencia de grandes lisosomas. Los precursores de las células mueren de forma precoz, dando lugar a leucopenia, presentan alteración en la quimiotaxis y fagocitosis. Por mutación del cromosoma 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué entiende por este síndrome? ¿Cómo es que se afecta a la función de los fagocitos? Ahí dice que, bueno, hay una fusión de los gránulos intracitoplasmáticos y presencia de grandes lisosomas. ¿Quiénes tienen gránulos intracitoplasmáticos, lisosomas? Estamos hablando de las células fagocíticas. Los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Los neutrófilos tienen gran cantidad de gránulos intracitoplasmáticos, primarios, secundarios y terciarios, ¿no? También hay la formación de los lisosomas para unirse al fagosoma y que estos se pueden destruir. Pero ¿qué pasa si este contenido de los lisosomas no es adecuado? Las enzimas fallan y pueden ser más grandes de lo habitual. Sin embargo, no funcionan las enzimas ni de los gránulos primarios, secundarios, terciarios de los neutrófilos, ni tampoco los lisosomas de los macrófagos. Si no funciona ninguna de estas, significa que el fagocito
no va a poder destruir de manera adecuada algún agente extraño. Por tanto, ¿no? Como dijo su compañero hace rato, si no funcionan bien, entonces estos hacen que se active la apoptosis celular. Entonces son destruidos muchísimo más rápido. ¿Ya? Entonces se altera todo este proceso, ¿no? De quimiotaxis, fagocitosis, y los fagocitos se van a destruir más rápido. ¿Cuál es la consecuencia? Lo mismo, infecciones recurrentes por bacterias piógenas, el albinismo secundario y neuropatías periféricas. Ya les había dicho, muchas alteraciones inmunitarias pueden estar asociadas a otro tipo de alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, personas que tienen albinismo, podemos asumir que podrían tener esta alteración o este síndrome de Cheliak-Gass. Deficiencia de la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa se localiza en los gránulos azurófilos de neutrófilos y lisosomas de macrófagos. ¿Dónde más se encuentra la mieloperoxidasa? ¿En qué tipo de gránulos? Primarios, secundarios, terciarios. ¿Secundarios? ¿Terciarios? En los primarios que se encuentran en mayor cantidad. Entonces, y habíamos dicho, ¿no?, que los primarios son los gránulos más potentes de los neutrófilos. Entonces, si hay una alteración de estos gránulos de mieloperoxidasa en los lisosomas de los macrófagos también, ¿no? Hay un déficit en la acción bactericida, por tanto, vamos a tener con estos pacientes mayor predisposición a enfermedades infecciosas. Entonces, hasta aquí hemos visto varios tipos de alteraciones, ¿ya? Si les preguntaran qué es el síndrome del leucocito perezoso, el síndrome de Cheliak-Gass, enfermedad granulomatosa crónica, tienen que revisar las características más importantes de cada uno de estos. ¿Ya? Si les pregunto, no sé, a ver, al paciente con albinismo, qué tipo de alteración inmunitaria además puede tener, y ustedes ahí tendrían que responder. ¿Ya? Entonces, las preguntas del examen final van a ser más o menos en ese sentido. Enfermedades congénitas, inmunodeficiencias, así, ¿no? Solo la enfermedades recurrentes sí se pueden tratar, pero se han visto, ¿no?, para inmunodeficiencias, incluso el estudio de células madre actualmente para poder tratar a estos pacientes, ¿no?, y que tengan un promedio de vida un poco más alto, pero en general, pues, la mayoría tienen un promedio de vida más corto. Deficiencias del sistema del complemento. ¿Para qué sirve el complejo de la membrana? Por si acaso están tomando en cuenta la participación, nos quedan muy pocas clases. La participación vale 5 puntos, los que no participan ya saben. Menos 5 puntos. Es un proceso que el sistema de complemento hace para perforar lo que son las membranas, y así a veces ayuda a la destrucción del patógeno. Ya, muy bien. ¿Alguien sabe cuáles son los factores que componen el complejo de ataque de membrana? Muy bien. ¿El complejo de ataque de membrana para qué sirve? ¿Otra persona? Para provocar un desequilibrio. Extraído de la bacteria o de algún agente infeccioso extraño, pero ¿qué más aparte de eso? ¿Defensa? Sí, dijo su compañera. Pero de algún agente extraño. ¿Solo eso? ¿Destrucción de algún agente infeccioso extraño? ¿Solo para eso sirve el complejo de ataque de membrana? ¿Como defensa? Muy bien, las células infectadas también. ¿Ya? Entonces, no solamente el ambiente patógeno, sino células infectadas por esto. ¿Cómo se activa el sistema de complemento? ¿Por cascada? IgM, IgG, muy bien, en la vía clásica. ¿Qué otras vías de activación más conocen? Levanta la mano, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Muy bien. ¿Cómo se activa la vía de las lectinas? ¿Cómo se activa la vía de las lectinas?
Por la manosa, es un azúcar que expresan las Muy bien. microorganismos. ¿Y la terna? Espontáneamente. Basta la presencia de agente patógeno. Entonces son las 3 vías de activación. Igual yo. Ya. Manuel, igual yo. Ok. ¿Cuáles son las funciones de los primeros factores del sistema de complemento? Aparte de la opsonización, aparte de la quimiotaxis, ¿qué otra función muy importante tienen los primeros factores del sistema de complemento? O con relación a las opsoninas, ¿qué hacen? Marca que, aparte de marcar, agentes extraños para que los fagocitos los reconozcan, ¿qué más marcan? Suelos infectados. Sí, ya está bien para activar la acción citotóxica mediada por anticuerpos. Inflamación ya está bien, pero ¿qué más? Colectan residuos. Hay unas partes, el eritrocito, cuando hay microorganismos, recoge el eritrocito y lo lleva al vaso, de ahí lo elimina todo. ¿Qué se coge? El Está muy microorganismo que está marcado, como se puede decir. Ya puedes reconocer el microorganismo, pero ¿qué les había dicho cuando veíamos enfermedades autoinmunes? Puedes reconocer, sí, complejos inmunes solubles, ¿no? Para evitar la precipitación de estos y que estos nos generen la enfermedad mediada por complejos inmunes. Entonces tiene esa función. Pero ¿qué pasa si eso se altera? A eso también se conoce por caso aclaramiento de inmunocomplejo, ¿no? Destruye inmunocomplejos, los limpia. ¿Qué pasa si hay un déficit de los primeros factores del sistema de complemento en relación a la función de aclaramiento inmunológico? Se generan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Mediadas por inmunocomplejos, no se olviden, la hipersensibilidad del tipo 3. ¿Y qué pasa si hay un déficit del complejo de ataque de membrana? ¿Qué pasa si hay ese déficit? ¿Qué? ¿Pero qué tipo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si hay un déficit del complejo de ataque de membrana? ¿A qué nos predispone? Predisposición a infecciones, enfermedades. Entonces, para que pueda memorizarse mejor, del factor C1 al factor C4, ¿qué hacen? Alteración. Si hay una alteración de los primeros factores, entonces hay una alteración del aclaramiento de inmunocomplejos, lo que da lugar a enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa si hay una alteración de la C5 a la C9? Déficit de estas predisponen a infecciones. ¿Ya? Si se las preguntan, no se olviden eso. Inmunodeficiencias celulares y tumorales. Las celulares, ¿cómo se denominan de mejor manera? Levanten la mano. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo se denominan las inmunodeficiencias celulares? ¿Inmunidad innata? ¿No? Inmunodeficiencias combinadas severas. Entonces, vamos a ver las diferencias o las características entre ambas, inmunodeficiencias combinadas severas y las inmunodeficiencias tumorales. Por lo general, en las inmunodeficiencias combinadas severas, todos los microorganismos pueden generar infecciones, todos, incluidos además los oportunistas. Acá no solo es los oportunistas, por si acaso, son todos agentes patógenos que incluyen los oportunistas, porque el sistema inmunitario está tan débil que no puede defenderse ni aún con los agentes oportunistas. En las inmunodeficiencias tumorales podemos ver más, por lo general, infecciones biogénicas. Con respecto a la clínica, estos son por si acaso algunos ejemplos, no significa que sean las únicas enfermedades que veamos aquí. ¿Quién sabe qué es la enfermedad de Muguet? Sí. ¿No es la infección oral por cada vida? ¿Ya? ¿Cómo se presenta clínicamente? Está muy bien. Placas blanquecinas a nivel de la mucosa, las encías, la orofaringe.
habíamos dicho, ¿no? Enfermedades oportunistas, incluso las candidiasis sistémicas pueden estar ahí en la lista. Las diarreas generalmente en estos casos son diarreas continuas, ¿no? Podemos decir recurrentes que pasan, vuelven a retornar, más que todo acá en las humorales, pero acá son generalmente continuas. Las neumonías de igual manera, ¿no? Bastante complicadas. Acá en todas estas pueden obedecer más que todo a infecciones biogénicas, ¿no? Otosinolaringológicas, gastrointestinales, las neumonías, incluso meningoencefalitis. Ya, pero ¿cuál de todas estas es más grave? Aquí hay pocos ejemplos, pero pues todos los agentes infecciosos pueden generar daños, incluso complicaciones, sepsis, ¿no? Incluso las oportunistas, esas son las más graves. Prevención. Podrían prevenirse las enfermedades. Hay enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podrían prevenir con las vacunas? Si dejamos una inmunidad de tipo celular y humoral en el recién nacido, de alguna manera podríamos ayudar a protegerlos, ¿no? Transfusiones, bueno, dependiendo de las características, de qué tipo de células necesitemos y demás, bueno, se podría, ¿no? Incluso el tratamiento con las células madre, dependiendo de cada caso. Inmunodeficiencias humorales. Acá se pueden dar anticuerpos, ¿no? de otras personas para ayudar a que tengan una inmunidad, ¿no? Específica frente a alguna agente, pero la inmunidad humoral cuando se aplica, ¿es pasajera o es permanente? Si colocamos anticuerpos, por ejemplo, es pasajera, ¿no? No tenemos células plasmáticas que generan anticuerpos, células específicas, no, solo se le están colocando anticuerpos provenientes de otra persona. Hay una enfermedad dentro de estas inmunodeficiencias humorales que se las conoce como las inmunodeficiencias relacionadas a las IgA. Es el déficit de IgA. El déficit de IgA, lamentablemente en este caso se da porque esta persona tiene autoanticuerpos contra anticuerpos IgA, no sé si me entienden. Se pueden generar autoanticuerpos IgM, autoanticuerpos IgG contra los anticuerpos naturales IgA. Entonces, por más de que se coloque inmunoglobulina A de otra persona a esta con inmunodeficiencia, pues como tenemos anticuerpos anti-IgA, igual los van a destruir, ¿no? Entonces aquí, en este caso, no se coloca el anticuerpo, ¿no? El tratamiento con las células madre, ¿no? Progenitoras, hematopoyéticas, en las inmunodeficiencias combinadas severas acá, se puede tratar, ¿no? Dependiendo de cada caso. Ya les había dicho, se pueden transfundir o gamma globulinas, pero menos en este caso del déficit de las IgA. ¿Cuándo se empieza a evidenciar estas inmunodeficiencias? Las combinadas severas desde el nacimiento. En las inmunodeficiencias humorales ya hemos dicho, ¿no? De 6 a 12 meses. Ahora vamos a empezar a ver cada una de estas. Inmunodeficiencias combinadas severas. Vamos a ver todas estas. Las ligadas al cromosoma X, que se conocen como el déficit de la cadena gamma común del receptor para la interleucina 2. ¿Para qué nos sirve la interleucina 2? Ahí dice, ¿no? Déficit de la cadena gamma común del receptor en la interleucina 2. ¿Para crear linfocitos B? ¿Para la creación de linfocitos B? ¿Activar los linfocitos B? ¿Alguien? ¿No era para linfocitos T? Sí. ¿Qué hace? No les permiten que sigan activos, sigan en la fase de proliferación, ¿no? Sigan como linfocitos T efectores. Entonces, acá los linfocitos T, como ustedes saben también, ¿no? Van a ayudar los linfocitos T para activar a los linfocitos T igual. Entonces, ¿qué pasa en este déficit ligado al cromosoma X, al déficit de la cadena gamma común del receptor para la interleucina 2? Los linfocitos B, en este caso, pueden estar normales o aumentados. Puede ser que afecte solo a linfocitos T y aparentemente no al linfocito
linfocitos B, por tanto estos pueden estar normales, ¿no? Ligeramente aumentados. ¿Por qué? Si hay déficit de linfocitos B, los linfocitos B pueden compensar esta inmunodeficiencia, entonces puede haber un ligero aumento. Pero esta otra, la inmunodeficiencia combinada severa, autosómica recesiva, que es parecida a esta primera, acá la diferencia es que los linfocitos B también van a estar afectados, también van a estar disminuidos. En ambos casos, los linfocitos B están disminuidos, ¿ya? Pero en este caso, linfocitos B van a estar disminuidos. El síndrome de DiGeorge. Hay alteración del tercer y cuarto arco branquial. ¿Qué significa acá? ¿Solamente va a haber afectación del sistema inmune? No, va a haber afectación de otros órganos, ¿ya? Vamos, les voy a mostrar un rato más qué tipo de afectaciones. Ataxia telangiectasia. Es un síndrome en el cual vamos a ver con la alteración de linfocitos T, la ataxia cerebelosa, telangiectasia en la piel y mayor predisposición a padecer tumores e infecciones. Habíamos dicho, ¿no? En las inmunodeficiencias combinadas severas pueden aparecer, además de infecciones recurrentes, también cáncer, ¿no? Tumores. Déficit de la adenosina asociada a la alteración en cartílagos. Disgenesia reticular, alteración en la célula madre, no se desarrollan las 3 series sanguíneas. Y el déficit de la HLA de tipo 2, entre los más frecuentes, pero hay muchos más. ¿Ya? Entonces los vamos a aprender a esos. Estos de manera específica. ¿Qué creen que ocurría vaya a ocurrir si es que un paciente tiene una disgenesia reticular? Alteración de toda la Pancito Peña. Pancito Peña, Pancito Peña. Se van a, Disminuye. las 3 series se van a afectar. ¿Han escuchado hablar sobre el niño burbuja? Sí. ¿Sí? ¿De qué se trata? no puede vivir fuera de su burbuja porque se enfermaría de cualquier cosa. Pues rápido. Esto se da por una alteración o un déficit, ¿no? De las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Okay? Más que todo están relacionadas al déficit de la adenosina desaminasa y a la disgenesia reticular, ¿ya? El síndrome de el síndrome de DiGeorge, ¿no? Se afecta a nivel del tercer y cuarto arco branquial. ¿Qué es lo que va a generar este sitio? El desarrollo del timo, ¿no? Si no hay desarrollo del timo, la plasia del timo, ¿qué es lo que genera? No hay maduración de los los linfocitos linfocitos T. T, no termina la maduración de los linfocitos T. Y junto con esto se acompaña alteración vascular, como alteración, la transposición de los grandes vasos, la tecnología de Fayol, ausencia de la paratiroides, ¿no? Que puede generar la disminución de la paratormona, ¿no? Que lleva a una hipocalcemia, alteraciones faciales asociadas. Ya es el síndrome de DiGeorge. Inmunodeficiencias humorales. Acá habíamos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las células que sufren alteración? Linfocitos B, anticuerpos, las células plasmáticas. Vamos a revisar las más importantes. La inmunodeficiencia transitoria de la infancia. ¿Por qué creen que se denomina esta inmunodeficiencia primaria como transitoria de la infancia? ¿Por qué transitoria? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No permanece, ¿por qué? Pero fíjense acá, porque en este tiempo el niño está teniendo sus propios anticuerpos y está como que creando cada vez los anticuerpos para poder defenderse al siguiente algunos patógenos, agentes. No es sería también, doctora, porque, bueno, estamos con el sistema inmune no se ha desarrollado, ¿no? Hasta
partir de nacer. Ya cuando nacemos tenemos la leche materna, la leche materna, después tenemos todo lo que es el cuadro de vacunas. Entonces todo eso va a cambiar para un sistema inmune que sería más fuerte. Entonces ya está bien, eso es lo que normalmente puede ocurrir, ¿no? A medida que va madurando. Sí, pero si fuera el caso, todos tendríamos inmunodeficiencia transitoria de la infancia, pero no es el caso. Bien. Creo que por tal vez sea porque el bebé no está matando. Dale, la vas a notar. Era porque por la inmunidad no estás notando como ese chico. también puede ser porque el bebé no está lanzando y no tiene la necesidad por la No, eso también, ¿sí? Durante todo este proceso, ¿no? Desde que el niño, desde que nace el recién nacido, empieza su sistema inmunitario a desarrollar de forma progresiva, empiezan a generar sus propios anticuerpos, ¿no? Dependiendo de, una vez que nace, está expuesto a todo lo que esté a su alrededor, ¿no? Empieza a reconocer, a generar la defensa. Pero durante la primera etapa habíamos dicho, ¿no? De los 6 a 12 meses, generalmente, ¿no? El recién nacido no logra cubrir la cantidad de anticuerpos suficientes para poderse defender, ¿no? Por lo menos en un grado mínimo protector. Pero cuando pasan los 6 a 12 meses, una recién nacido, ¿no? Hasta que llegue a la edad de 1 año, ya tendría que tener anticuerpos, por lo menos lo mínimo protector, para pues ser considerado como normal. Pero esta inmunodeficiencia transitoria de la infancia se refiere a que el sistema inmunitario, los linfocitos B, las células plasmáticas, no van a llegar a formar la cantidad de anticuerpos necesarios, ¿no? Van a ir formando en muy mínima cantidad, no como normalmente deberían tener hasta los 12 meses, sino que va a ser muchísimo más lento el desarrollo de los anticuerpos hasta que lleguen a una cantidad suficiente. Va a demorar hasta los 2 a 3 años. Esto es de manera normal, ¿ya? En este tipo de inmunodeficiencias. Pero ¿qué pasa cuando llega a tener la cantidad normal? ¿Se va a seguir denominando inmunodeficiencia? No, porque ya a partir de esta pues va a tener un sistema protector, por tanto ya no va a ser una inmunodeficiencia. Por eso se la conoce como inmunodeficiencia transitoria de la infancia. Esta es una de las pocas inmunodeficiencias que sí podemos decir que se va a curar por sí sola. ¿Por qué? Cuando ya llegue a tener la cantidad de anticuerpos necesarios, pues ya no va a ser catalogado más como inmunodeficiencia. ¿Qué podemos hacer por esta persona hasta que llegue a tener los anticuerpos requeridos? ¿Sí? En el caso de bebés prematuros, niños prematuros, ¿serían más predispuestos a este tipo de enfermedades? Sí. ¿No? Y ahí también nacen con mayor inmunodeficiencia porque su sistema inmunitario está mucho más inmaduros también. Y sí pueden ser, los prematuros están como niños con inmunodeficiencia, ¿no? Pero de forma transitoria. Tratamiento ya lo ha dicho su compañero, ¿no? Pasado el tiempo, este niño va a ser enfermedad de Bruton o agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. No existen linfocitos circulantes ni inmunoglobulinas. El fallo está en la enzima tirosinquinasa. Los ganglios linfáticos son hipoplásticos o pequeños. ¿Quién recuerda para qué sirve la tirosinquinasa? Ya hemos visto, ¿no? Para cómo se activa un linfocito T. ¿Cómo se da lugar a esa cascada de señalización intracitoplasmática? Intracitoplasmático, les había dicho que participan las tirosinquinasas de manera importante, ¿no? Para activar las 13 vías de señalización que dan lugar a los 3 factores de transcripción nuclear, ¿no? NFAT, AP1 y el NF-κB. Entonces,
Si no hay ese mecanismo, esa señalización intracitoplasmática, obviamente, ¿no? Los linfocitos T no se van a activar, no van a ver en la circulación ni tampoco inmunoglobulinas porque no se van a activar. ¿No? Esto con relación a los linfocitos B. ¿Y dónde tienen los linfocitos B los nichos? Nichos de linfocitos B. ¿Dónde están? ¿Dónde están los nichos de linfocitos B? ¿En el vaso? Sí. Ya, ¿dónde más? ¿Los ganglios? Ganglios linfáticos, ¿no? Los órganos linfoides secundarios también hay nichos para linfocitos B. Si no hay, no se van a poder activar, estos ganglios van a estar hipoplásicos, ¿no? Otra enfermedad, la inmunodeficiencia variable común. Enfermedad que siendo primaria o genética es adquirida porque recién se manifiesta o se puede evidenciar clínicamente en la edad adulta o durante la pubertad. No nacemos con ella directamente, se manifiesta en la pubertad, ¿no? Tienen linfocitos B aumentados, pero no pueden pasar a células plasmáticas ni generar anticuerpos. Si hay linfocitos B aumentados, ¿no? Se puede estimular a los linfocitos B, pero estos lamentablemente no pueden transformarse a células plasmáticas ni generar anticuerpos. Esos nichos de linfocitos B, ¿cómo van a estar? Agrandados, ¿no? Entonces, con el aumento de linfocitos B va a haber una hiperplasia a nivel de los folículos linfóides, ¿no? Porque a ese nivel están los nichos de linfocitos B. Déficit de IgA, inmunodeficiencia más frecuente, uno de cada 700 de 100 nacidos vivos pueden tener, ¿no? Clínica típica, diarreas, diabetes mellitus pueden presentar y una gran variedad de enfermedades infecciosas. Eso está pintado con amarillo porque ya les había dicho, ¿no? Si hay una inmunodeficiencia humoral, en este caso no se trata con gamma globulinas EB, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los anticuerpos que tienen estos son anticuerpos contra los anticuerpos IgA, ¿no? IgG, IgM contra los anticuerpos IgA. Características de esta inmunodeficiencia humoral que es la más frecuente, ¿no? Más frecuente en la raza blanca, asociada al cromosoma X, urticaria, Aspergillia lambda, puede estar asociada a una infección por estos protozoarios. Los pacientes son predispuestos a generar alergia, asociación con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus y la celiaquía. No se administran inmunoglobulinas intravenosas, ya habíamos visto. Síndrome de la hiper-IgM, ¿por qué creen que se llama como síndrome de la hiper-IgM? Hay mucha IgM, está levantada. No se sabe, pero que si está elevada la IgM, ¿nos ayuda en la defensa? ¿Nos ayuda? Porque está en constante infecciones y no ayuda. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la función de esta molécula o las moléculas coestimulantes? CD40L, ¿qué hace esta CD40L? Sí. Hay un aumento en lo que es la IgM porque no puede, como dice ahí, no permite el cambio de IgM a IgD. Entonces habría una disminución de IgD. El cambio de isotipo, ¿no? Ya, pero no es de IgM a IgD. ¿Qué hace? ¿Estaba hablando? Sí, ahí va. ¿Sí? No. ¿Querías decir algo? Ya, linfocito B y quiere decir. No va a haber, o sea, debido a este no va a haber información para que se dice por lo tanto no va a haber el cambio de isotipo y a partir de IgM para formarse bien no se van a generar. Está bien, no sé. Dice que Ya, ¿quién les responde a un linfocito B? ¿Cómo se activa un linfocito B? ¿Cuántas formas de activación del linfocito B conocen? ¿Cuáles son?
son los tipos de linfocitos? No. MD. No. Muy bien, ¿no? Bien dependiente de linfocitos T y bien independiente de linfocitos T. Cuando es de manera independiente, ¿cuál es la desventaja del linfocito B? ¿Cuál es la desventaja? Si se activa de manera independiente. Esa es la ventaja, no requiere la ayuda, se activa ese RAS, pero ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja? Uno no genera memoria, ¿qué más? Muy bien, solo anticuerpos IgM. Está muy bien, ¿no? Esa es la desventaja. Entonces, ¿qué ocurre con este síndrome de hiper-IgM? No hay la ayuda de un linfocito T. Para que lo ayude un linfocito T necesita de la activación de moléculas coestimulantes. Las moléculas CD40L que se unen a la molécula CD40 del linfocito B, o también las moléculas ICOS, no sé si recuerdan, ¿no? Que también pueden ayudar, ¿no? O las moléculas OX40, igual. Entonces, si no hay ayuda de los linfocitos T, los linfocitos B sí se pueden activar de manera independiente, pero solo siguen produciendo anticuerpos IgM, no anticuerpos porque no hay, no otros anticuerpos porque no hay un cambio de isotipo a IgG, IgA, Ig. Obviamente sí pueden expresar en su membrana anticuerpos IgD, eso ya sabemos, ¿no? Los linfocitos B tienen IgD e IgM, solo producen anticuerpos IgM, pero no hay un cambio de isotipo, ¿ya? Eso significa. Síndrome de Wiskott-Aldrich. Asociada al cromosoma X, tienen un déficit de IgM y aumento de IgE, pueden producir eczema cutáneo crónico, predisposición a enfermedades autoinmunes de tipo trombocitopenia. Entonces, ¿a qué está más asociada el síndrome de Wiskott-Aldrich? De todas las predisposiciones. En general, hay predisposición a infecciones, a cáncer, hipersensibilidad y a autoinmune. Tienen un déficit de IgM, aumento de Ig, ¿no? Pueden hacer que se exprese una gran cantidad de Ig. ¿Y eso qué tipo de hipersensibilidad activa? La de tipo 1. Además, sí está relacionada con las enfermedades de tipo autoinmune. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al síndrome de Wiskott-Aldrich. Y el déficit de IgG. El déficit, pues en general, ¿no? Los linfocitos B, por alteraciones genéticas, no va a haber un cambio adecuado de isotipo para que se generen anticuerpos de tipo IgG específicos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos IgG tenemos? 4. De tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? En adultos, generalmente más vemos el déficit en relación al IgG de tipo 1 y 3, y los niños, los IgG de tipo 2 y de tipo 4. Tareas. Sí. Pero este ya sacas más, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Hasta qué día tenemos para presentar? Tenemos 3 clases más. Una semana, hasta la siguiente semana. Vaya a poner, ya hemos visto en una de las Mañana. ciencias. Queda pendiente vacunas, las inmunizaciones. Queda pendiente ver sepsis y trauma y anafilaxia también.